Hoy traigo una premisa que tiene mucho que ver con la ansiedad de la incertidumbre, con el miedo de la incertidumbre. Y la verdad es que cada tanto viene a mi cabeza y no sé qué tanto es ansiedad y qué tanto es miedo. Lo que siempre permanece constante es el tema de la incertidumbre. Entonces, observando un poquito el fenómeno de la incertidumbre, cuáles son sus patas, cómo trae la cara, de pronto me gusta empezar por las sensaciones físicas, cómo se siente la incertidumbre. Y de pronto se siente como un nudo en el estómago, puede sentirse como náuseas, puede sentirse como que estoy mareado, como que me quiero dormir pero no tengo sueño, hormigueo en el cuerpo, de pronto me doy cuenta que no estoy respirando tan profundo y cada tanto tengo que hacer estas pausas, ¿no? Todas estas sensaciones físicas son indicadores de tu cuerpo, de que estás sintiendo algún miedo, algún sistema de alerta y por ende tu cuerpo no puede relajarse y no puede fluir de una manera natural. Entonces, indagando un poquito más, dije, quiero traer a la mesa esta premisa para plantear dos posibles escenarios de por qué surge esta ansiedad. ¿Qué pensamientos vienen a mi cabeza cuando yo hablo de la incertidumbre? ¿Cómo puedo relacionarme con esta incertidumbre de manera diferente? Y bueno, pues la apuesta es que a través de verlo podemos definirlo y a través de definirlo lo podemos manipular o transformar. Entonces traigo una hipótesis que dice, esta incertidumbre, esta ansiedad por incertidumbre puede surgir de dos partes. La primera que tiene que ver con mi sensación de no poder o de no ser capaz. Y la segunda que tiene que ver con esta sensación de que son demasiadas cosas en el plato y que yo no lo puedo controlar. Entonces, fíjense bien, estamos haciendo una hipótesis de que de pronto hay dos grandes piernas que sostienen este sentimiento de incertidumbre. Y la primera, cuando tiene que ver con mi sensación de yo no soy capaz, vamos a entrarle despacito. Porque entonces puede ser que estés teniendo como un mal día, un día de perros, como lo platicábamos en otra ocasión. Y entonces en ese día de perros sientes que no traes nada, que te escupe la vida y ya, Dios mío, ¿para qué nací? ¿No? Y entonces hay que saber identificar cuándo son estos días que naturalmente no nos va a fluir el universo y cuándo es realmente una sensación de que no sé hacer algo. Entonces, cuando tú buscas evidencia, aún en estos días de perro, de lo que sabes hacer y de lo que no sabes hacer, entonces empiezas a acotar la experiencia un poquito más. Y dices, a ver, ¿qué tengo enfrente que me da ansiedad? En este caso, por ejemplo, haciendo este mismo podcast, hablando de la vida real, de pronto podemos experimentar nosotros mismos en la planeación, en la ejecución, como esta sensación de a dónde va o de incertidumbre. Entonces, si yo me pregunto, ¿es porque hoy no amanecí al 100 o es porque hay algo que no sé hacer aún? Fíjense bien, esta diferencia es súper importante, porque con la primera no podemos hacer mucho más que keep going, sigue caminando. Y con la segunda sí, que es preguntar la evidencia de si sé o no sé hacer algo. Y ahí ya nos metemos al campo de las competencias. Las competencias son fantásticas cuando de pronto nos dan pauta a lo que tengo que aprender para disminuir esta sensación de incompetencia. Entonces, a lo mejor me hace falta experiencia más en la cámara o me hace falta experiencia más en el micrófono o poder tomar mis pausas, respirar. Es decir, que no me abrume la sensación de que no soy capaz como un todo gigantesco, sino que yo pueda definir qué tiene que ver con cómo me siento hoy y qué tiene que ver con lo que no sé hacer. Porque si yo identifico y pongo el dedo en el renglón en lo que necesito aprender, entonces ya tiene nombre y apellido y puedo ponerme como manos a la obra. Y es aquí en donde fake it until you make it y la práctica hace al maestro y todo empieza a tomar un sentido diferente. Bien, esa es como la primera hipótesis que quiero plantear. La segunda, cuando la sensación de que esta situación me abruma porque no la puedo controlar. Esta sensación de quisiera controlarlo todo, pero una parte de mí sabe que no puedo controlarlo todo. Entonces, imagínate esta sensación de querer planear las cosas a la perfección y cuando me doy cuenta de que no lo puedo planear o controlar a la perfección, entonces empieza el overthinking y se desarrollan los pensamientos catastróficos y me voy a mi peor escenario. El tema es que cuando se empieza a desencadenar este mecanismo, en esta segunda hipótesis que presento, cuando se empieza a desencadenar este segundo escenario, entonces
la premisa o la apuesta no es parar el pensamiento catastrófico, es estar observando tu pensamiento catastrófico. Porque en este sentido, la propuesta tiene dos sentidos. Y la propuesta dice, por un lado, romper esto que me está abrumando en problemas pequeños y enfocarme en lo que hoy sí puedo hacerme cargo. Que de todo esto que me abruma y me preocupa, hoy tiene algún tipo de elementos bajo mi control. Y eso se llama presencia. Y en términos mundanos, eso es el mindfulness. Estar presente con mi atención concentrada y sostenida en un punto que sé que tengo que desarrollar. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es decir, dale orden a este pensamiento caótico. Y si tú ya elegiste irte a tu pensamiento catastrófico, fatal, peor escenario, úsalo a tu favor. Y bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y exagérale, cada vez peor. Ok, gracias, pensamiento. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Por ejemplo, lo peor que puede pasar es que ni Dios escuche este podcast. Bueno, y si ni Dios escucha este podcast, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuáles son las peores consecuencias de ese gran miedo o de esa gran incertidumbre que estás experimentando? Y cuando lo haces así, de manera ordenada, es como si abrazaras a tu pensamiento caótico y le dijeras, vente, güey, vamos a echarnos una chela aquí a gusto tú y yo. ¿Qué traes para mostrarme? ¿Qué traes para decir? Y de pronto estás a cargo. No quiere decir que lo vayas a eliminar, quiere decir que lo vas a usar a tu favor. ¿Sí? Entonces, en este segundo hipótesis o premisa respecto a la incertidumbre, es bien importante también saber que si algo se siente demasiado grande y demasiado abrumador, es porque no está en nuestras manos. Si tenemos un problema familiar o si tenemos algún problema con alguna persona que queremos mucho en particular, nos agobia, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo arreglarlo, no sabemos cómo adresearlo, pocheando un poquito aquí. Entonces es entender que si me abruma de tal forma, tampoco está 100% en mis manos. Me decía algún terapeuta alguna vez, ¿por qué sientes que eres tan omnipotente? Y de entrada lo sentí como una agresión, como, ay, cálmate, si yo soy súper humilde, down to earth, ¿por qué me anda diciendo este viejo que soy omnipotente? Pero fíjate bien, cuando hablamos de la omnipotencia, es creer que las todas puedes, que las puedes todas. Y desde ese punto de vista, entonces, sí nos paramos en una plataforma de omnipotencia que termina jodiéndonos a nosotros mismos, porque es una falacia. O sea, de pronto hay cosas que sí estarán en nuestro control, pero hay cosas que no están en nuestro control. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con esta omnipotencia? También habla mucho de un trabajo personal interesante. Y hay muchos elementos y muchos caminos para abordar este tema, pero creo que es suficiente quedarme por ahí. O sea, darme cuenta cuando estoy cayendo en este sentido de omnipotencia del yo, todas las puedo, y meterle un poquito freno de mano. Partir ese gran bocado en pequeños mordiscos que sí me pueda tragar a la vez, que sí pueda masticar a la vez, e identificar lo que tiene que ver con mi pensamiento catastrófico y lo que tiene que ver con una incompetencia real que estoy teniendo, ¿no? Si siento que soy incompetente o que no tengo todos los elementos, pues está bien fácil. Porque el primer paso para aprender algo es saber qué es lo que tienes que aprender, saber lo que no sabes, ¿cierto? Entonces, esa es como la premisa para todos aquellos que, como yo, de pronto experimentan esta ansiedad o este miedo a la incertidumbre, que no saben exactamente dónde están parados, o este sentimiento de caída libre. De pronto aceptar este sentimiento es fundamental. Estar ok con ese sentimiento es fundamental. Aceptar que no tenemos que estar en guerra tampoco todo el tiempo con estos sentimientos que no nos gustan. Es rendirnos un poquito a la experiencia. Y rendirse no es que me gane, o sea, rendirse es, a ver, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, ¿y qué tienes aquí para mostrarme? O sea, rendirme es de pronto lo contrario a lo que resistes persiste, pues entonces lo que aceptas va bajando de intensidad para que lo puedas abordar de una manera más real, que es lo que buscamos, traer el problema a términos reales. Esa es la apuesta.